Bienvenidos a esta continuación del contenido de estadística. En esta ocasión vamos a desarrollar las medidas de variabilidad. Entonces, para ello vamos a aquí un breve resumen del documento que aparece en la aula virtual. Y lo primero es que la medida de dispersión es un número que expresa la medida que los valores de una serie de datos varían alrededor de una medida de posición. Es decir, la medida de posición que nosotros conocemos es la mediana, la media, tenemos la moda. De esas tres, la que les dije a ustedes que la medida de posición que es más utilizada es la media aritmética. También otra medida de posición que son los percentiles, los cuartiles, y de esa lo que nos interesa es trabajar con los cuartiles, que es la medida de dispersión que vamos a tomar en referencia. Y hay otra medida de dispersión que es la variabilidad, que más adelante la vamos a reseñar. Bueno, de esta medida de posición, de esta medida de variabilidad, perdón, ahí nos indica que si la distribución es homogénea o es heterogénea, es decir, si hay mayor dispersión de datos o menor dispersión de datos. Entre las medidas de dispersión que tenemos, como le dije anteriormente, bueno, tenemos una que se relaciona con la media aritmética, que es la desviación típica. Es la más utilizada a nivel de estadística y es la que tiene como referencia para muchos indicadores económicos. ¿Sí? Con esta desviación típica se hace unas estimaciones en la estadística inferencial sobre intervalos de confianza o intervalos de predicción, que es lo que nos permite, por ejemplo, a la gente de los economistas predecir cuál es el comportamiento económico un lapso de tiempo. Esa es la más destacada. Otra medida de dispersión que tenemos es la desviación intercuartílica, sencillamente que es la distancia recorrido o sencillamente la referencia que hacemos entre el cuartil número 1 y el cuartil número 3. Recordemos que el cuartil número 1 representa el 25% de la distribución, y mientras que el cuartil número 3 representa el 75% de la distribución, es decir, que la división semi-intercuartílica se refiere a un 50% que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Otra medida de dispersión que es también bastante utilizada es el coeficiente de variabilidad relativa, es decir, la relación que existe entre la desviación típica y la medida aritmética. Y multiplicado por 100, porque sencillamente nos va a decir que es en cuánto está variando las distribuciones. Una ventaja que se tiene con este coeficiente es que este coeficiente permite comparar distribuciones de frecuencia, así no se refieran al mismo datos. Es decir, yo puedo comparar si las notas de química, de notas químicas de un año, cómo, cómo están con respecto a las notas de geografía de primer año. Entonces yo puedo hacer comparaciones en relación con eso, pues, porque sencillamente no, lo que nos interesa lo que nos permite es ver si sencillamente el grupo es más homogéneo o heterogéneo, indiferentemente de la naturaleza de sus datos. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que para ustedes es sumamente conocido, que fue el que realizamos, presentamos la actividad pasada, el primer video. Bueno, entonces aquí tenemos la distribución de frecuencia de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de quinto año en la evaluación mensual. Rápidamente, recordemos, bueno, que los intervalos son de 1 a 4 puntos, de 5 a 8, 9 a 12, 13 a 16, 19 a 20. Las frecuencias sencillamente son los números de calificaciones que están en este intervalo, mientras que la frecuencia relativa es la proporción que hay con respecto a la unidad. Si lo multiplicamos por 100 da la frecuencia porcentual. La acumulada es la frecuencia relativa de la clase más la frecuencia anterior. Los porcentajes la tienen menor proporción de frecuencia relativa.
que es punto medio, y esto es el límite real inferior, límite real superior. Aquí en esta tabla particularmente coloqué esta columna para el ejemplo, pero más adelante cuando estemos en las actividades Zoom, se va a dar cuenta que no es necesario colocar esta columna. Sencillamente esta operación la hacemos fuera de ella. Bueno, entonces aquí sencillamente lo primero que recordamos que hicimos la clase, el video clase 1, sencillamente observamos que para buscar la medida aritmética, sencillamente multiplicamos la frecuencia por los puntos medios y sumamos esta columna. Eso da 389,5 entre el número de casos que es 39. Significa que el promedio de nota es 9,99. Ese es el promedio de nota de esta sección. Ahora vamos a ver lo que es la desviación estándar. La desviación estándar se refiere a esta expresión. Entonces aquí nos dice es que vamos a sumar el producto de f x sub y, pero x sub y debe estar al cuadrado, menos la sumatoria de pi por x sub y, que es esta cantidad que tenemos aquí, elevado al cuadrado sobre n, que es 39, y todo eso entre n menos 1. Hay una fórmula que aparece, no aparece n menos 1, sino que aparece n también aquí, pero se ha hecho ya más de uso frecuente utilizar esta fórmula, ¿sí? Bueno, sencillamente lo que tenemos que es realizar las operaciones. Entonces aquí dice que f de x sub y hasta x sub y al cuadrado, es decir, la primera frecuencia que es 7 por el punto medio, que es 2,5 al cuadrado. Aquí dice esto, ¿eso qué significa esto? Más 12 por 6,5 al cuadrado, y así sucesivamente. Cuando hacemos esa operación, en la calculadora nos da 500 o 5.047,75. Por otro lado, esta cantidad ya la tenemos aquí, que es 389,5, elevado al cuadrado da 151.710,25. Y aquí sencillamente, ya teniendo esos datos, sencillamente lo que hacemos es realizar la operación y nos dice que la desviación estándar es 5,52. Es decir, que por debajo de esta cantidad menos esta, y sumando 9,99 más 5,52, vamos a encontrar un intervalo donde se concentra la mayor número de calificaciones. Es decir, la interpretación de esta desviación estándar se refiere que indica indica qué cantidad significativa de calificaciones hay entre este intervalo, es decir, promedio más o menos desviación. Cuando hacemos esta cantidad, 9,39 más o menos 5,52, nos da que este intervalo de confianza está entre 4,47 puntos y 15,52 puntos. Significa que hay una gran cantidad de calificaciones entre estos dos valores, es decir, 4,47 estaría aquí, un poquito más de 5, vamos a poner 5, y 15 estaría en estas dos. Entonces estaríamos trabajando, viendo que serían estas tres clases. Entonces aquí hay 12, 17, 26. Entonces hay 26 casos, ahí que se ve, que podemos observar que hay 26 casos de 26 calificaciones en este intervalo. Más o menos eso es lo que es la distribución de frecuencia. Y esto nos permite sencillamente ver cómo se concentran los datos en este intervalo. Hay otra medida hay otras medidas de variabilidad que se puede tomar en cuenta con la mediana, que es el cuartil 2, pero no lo vamos a hacer. Sencillamente vamos a desarrollar lo que es más de uso frecuente para aquellas personas que utilizan la estadística. ¿Sí? Aquí tenemos otra medida de dispersión que es vamos a ver,
desviación semi-intercuartílica y coeficiente de variabilidad. Estas dos las vamos a desarrollar en el Zoom, ¿sí? Entonces, estas las vamos a desarrollar en el Zoom. Y bueno, y con esto terminamos esta videoclase número 2, que sencillamente es un aperitivo para que se animen a revisar el contenido de estadística. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video Zoom con respecto a esta medida de dispersión.